En este video vamos a hacer un análisis de los últimos movimientos en el precio de Ethereum y de los factores macroeconómicos para intentar proyectar lo que podría llegar a pasar en los próximos días. En los últimos días, Ethereum experimentó una subida desde la zona de los 3.400 hasta la zona de los 4.750 dólares, subiendo aproximadamente un 40%. En realidad, esta subida viene desde la zona de los 1.500 dólares. Y gracias a la subida de los últimos días, Ethereum actualmente está en el puesto número 22 de los activos con mayor capitalización de mercado, superando empresas como Netflix, Mastercard, Coca-Cola y Samsung, por ejemplo. Gran parte de esta subida fue gracias a esto de aquí, la decisión de bajar los tipos de interés. Para el 17 de septiembre de este año se proyecta con un 90,6% de probabilidades una bajada de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Las bajadas en los tipos de interés es positivo porque es más fácil para las personas acceder a crédito, y cuando eso ocurre el dinero suele rotar hacia activos de riesgo, principalmente las acciones, pero una pequeña parte de ese dinero también se va a las criptomonedas. Estas subidas, gracias a la posible bajada de los tipos de interés, prácticamente ya fueron proyectadas en el precio con esta subida de Ethereum o incluso con la subida que experimentó Bitcoin, pasando desde la zona de los 112.000 dólares a romper máximos históricos, subiendo un 10% en la zona de los 123.500 dólares. Pero lo positivo es que todavía se proyectan entre 2 y 3 bajadas de tipos de interés para antes del 2026. No solo el 17 de septiembre, sino el 29 de octubre y el 10 de diciembre sería muy positivo para los activos de riesgo. Otro factor que podemos tomar en cuenta para analizar las posibles bajadas de tipos de interés es la inflación del dólar. A mediados de febrero estábamos en la zona del 3% y hemos bajado hasta la zona del 2,6%, por lo que seguir viendo esta gráfica bajar hasta niveles en torno al 2% es algo positivo, ya que ese es el objetivo hipotético de la Fed, y llegar a estas zonas habría más presión para que se recorten las tasas de interés. Otro punto a tomar en cuenta es la entrada institucional en los ETFs de Ethereum. Desde que se crearon se han acumulado más de 12 billones de dólares y en los últimos días han habido grandes ingresos de 200 millones de dólares, 460 millones de dólares. El lunes hubo una subida de más de $1 billón y contando lo que entró el martes y el miércoles también sumaría más de $1 billón. Esta adopción institucional es tremendamente positiva para el precio de Ethereum. Como vemos, empresas como Bitmain ya tienen más de 1 millón de unidades de Ethereum acumuladas y empresas como Sharplink están cerca de alcanzar 600.000 unidades de Ethereum. Recordemos que esta empresa tiene como objetivo acumular 1 millón de Ethereum y actualmente están por un poco más del 52%. Por lo que seguir viendo esta adopción institucional sería positivo para ver el aumento de la confianza y en la seguridad de la red de Ethereum. ¿Y cómo podemos cuantificar esto? Viendo el TVL, que es el valor total bloqueado en todas las redes cripto. Solo Ethereum supera a todas las demás redes. Y en los últimos 6 meses, este valor total bloqueado ha aumentado de un 51% a más de un 60% en la actualidad. Ahora, ¿qué más podemos analizar? Los rendimientos mensuales. Julio fue un mes muy positivo para Ethereum, subiendo más de un 48%. De momento, agosto también está siendo un excelente mes. Y más adelante vamos a ver cómo en noviembre o en diciembre es probable ver los máximos de ciclo para el precio de Ethereum. Ahora, es poco realista esperar que esto sea en línea recta y que no veamos ninguna corrección en ninguno de estos meses. A mi forma de ver las cosas, es probable ver una corrección en septiembre. Y de hecho, si vamos al promedio de rendimientos, vemos como julio es positivo, agosto es positivo, en septiembre hay una gran corrección y luego los últimos 3 meses del año con una gran subida. De hecho, esto se alinea bastante con lo que creo que puede llegar a pasar. Tal vez seguir lateralizando en agosto por estas zonas, incluso romper máximos históricos en la zona de los 5.000 dólares y ver una gran corrección en septiembre, volviendo a testear estos niveles de aquí en torno a la zona de los 4.000 dólares o los 3.900 dólares para ver un repunte al alza para octubre o noviembre y llegar a máximos de ciclo en estas zonas de aquí en torno a los 6.000 dólares y los 7.500 dólares para ahora sí ver esa corrección para el próximo ciclo. Ahora, ¿en qué fechas es probable que veamos los máximos de ciclo para el precio de Ethereum? Bueno, para esto nos podemos ayudar de los máximos anteriores del precio de Bitcoin. En el ciclo del 2017 se vieron los máximos el 16 de diciembre y en el ciclo del 2021 se vieron los máximos el 8 de noviembre. Ahora, si analizamos cuántos días después de que Bitcoin alcanzara sus máximos le tomó a Ethereum alcanzar sus máximos, podemos ver que en el ciclo del 2021 llegaron justo el mismo día, el 8 de noviembre. Y en el ciclo del 2017 Bitcoin alcanzó sus máximos el 11 de diciembre. ¿Cuántos días después vio sus máximos Ethereum? Aproximadamente 30 días después.
Por lo que haciendo un promedio de estos dos datos, es probable que entre 15 y 30 días después de que Bitcoin alcance sus máximos, veamos los máximos en el precio de Ethereum. Por lo tanto, si Bitcoin alcanza sus máximos a inicios de noviembre, es probable que estos 30 días después, aproximadamente el 1 de diciembre, estemos cerca de los máximos de ciclo para Ethereum. Ahora, ¿por qué marco este recuadro azul como una posible zona de venta entre los $6.000 y los $7.500? Básicamente por esta línea de tendencia que viene respetando desde los inicios de ciclo, que nos podrían proyectar máximos de ciclo para en torno a los $8.000 y $9.000. Sinceramente, estos niveles de aquí me parecen un poco altos, aunque hay personas que mandan el precio de Ethereum para niveles superiores a los $15.000, pero personalmente es bueno tomar beneficios desde antes, y si llega a estas zonas, excelente, pero yo tomaré la mayor parte de los beneficios en esta zona de aquí. Evidentemente si llega a estas zonas de aquí, porque tal vez ya vimos los máximos de ciclos, aunque creo que no es poco probable, y empecemos con una corrección. Por eso, a la hora de invertir en criptomonedas hay que tener los riesgos bien asumidos. Ahora, ¿qué factores podemos tomar en cuenta cuando lleguemos a estos niveles de aquí? En primer lugar, el índice de miedo y codicia. Actualmente experimentamos un repunte desde la zona de 50 hasta niveles del 68. Y en caso de ver esta gráfica subir hasta niveles de extrema codicia, es una buena señal de por lo menos ir tomando beneficios parciales. No necesariamente vender toda nuestra posición, ya que cuando llega suele mantenerse, en este caso fueron 20 días y en este caso fueron aproximadamente 15 días, pero sí hay que estar atento a esta gráfica. También podemos analizar los términos de búsqueda de la palabra Ethereum en Google. Actualmente estamos en niveles de 35 sobre 100, para nada hemos llegado a niveles de 100 sobre 100 como vimos en el 2021, pero sí se proyecta una gran subida. Por lo que de materializarse esta subida hasta niveles del 78 o 60 es una señal de que está entrando nuevo inversor al mercado, de que está aumentando el interés y de que esas personas que están comprando en estas zonas de aquí suelen ser la salida de liquidez de las personas que están posicionadas desde mucho antes. También podemos tomar en cuenta el top de descargas en la App Store de aplicaciones como Coinbase y Robinhood. Actualmente está en el nivel 250 y de ver un repunte en este top y llegar a niveles en torno al top 10, top 15 o top 20 es otra señal de que está entrando nuevo retail al mercado y es una señal de peligro y por lo menos una buena zona para considerar ventas parciales. En cuanto al corto plazo, tenemos como había mucha liquidez en esta zona de aquí y Ethereum cayó desde la zona de los 4.730 hasta la zona de los 4.480, recogiendo toda esta liquidez. Actualmente hay mucha liquidez en la zona de los 4.820, casualmente es la zona de máximos históricos, por lo que no me extrañaría ir a visitar estos niveles en el corto plazo. Como podemos ver, no hay muchas posiciones en largo. Si Ethereum llega a la zona de los 4.500 se liquidarían 470 millones de dólares, pero si llega a la zona de los 4.850, que es la zona de máximos históricos, se liquidarían 1.1 billones de dólares. Por lo que es importante tomar esto en cuenta para el corto plazo. Y si usted quiere conocer si es mejor invertir en Bitcoin o en su ETF, puede ir a este video de acá donde explico claramente cuál es la mejor opción. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.